días, mi nombre es Blanca Balcázar y hoy os traigo un vídeo que muchos me habéis pedido y es ¿qué es mejor vender en Amazon Estados Unidos o en Amazon Europa? Y bueno, para que lo entendáis bien, he dividido este vídeo en 3 partes. La primera parte es mi experiencia personal, la segunda parte es pros y contras que conlleva cada opción y la tercera parte es la conclusión que yo doy y lo que recomiendo hacer. Comenzamos. Y bueno, yo en mi primera marca empecé en España, porque realmente yo soy española, me resultaba mucho más fácil el idioma, el público, ya que obviamente no es el mismo público, no tiene el mismo gusto una persona de Estados Unidos que una persona de Europa. Y bueno, me sentía mucho más cómoda, lancé en España el producto, me fue bien y una vez que validé España, lancé el mismo producto en Francia, Alemania y bueno, los demás países de la Unión Europea. Y bueno, algo que quiero recalcar que es muy importante, que yo hice mal, ¿vale? Es que yo cuando empecé a ver que en Europa mi producto funcionaba, ese mismo producto dije, guau, si funciona en Europa va a funcionar en Estados Unidos. Lo lancé en Estados Unidos, sin estudiar tan a fondo el mercado, porque yo realmente ya pensaba que al estar validado en Europa iba a funcionar bien. Y me encontré con varios problemas. Uno de ellos es que, bueno, obviamente como he mencionado al gusto, una persona americana no tiene nada que ver con una persona española. Y aparte que ese producto en Estados Unidos tenía muchísimos competidores y bueno, fue un poco caos al principio porque para posicionarme en determinadas keywords, tema de publicidad, bueno, se me hizo un poco cuesta arriba. Al final, bueno, lo conseguí sacar bien, pero obviamente me iba mucho mejor en Europa que en Estados Unidos porque ya os digo que los competidores que tenía en Estados Unidos eran, vamos, multiplicados por 10 que los que tenía en Europa. Entonces me costó mucho más trabajo conseguir posicionarme, conseguir reviews, etc. Entonces yo antes de empezar a hablar de los pros y los contras, quiero recalcar que porque os vaya bien un producto en Europa o en Estados Unidos no quiere decir que ese mismo producto vaya a funcionar en el otro sitio, ¿vale? Es algo que hay que estudiar independientemente, hay que estudiar vuestro público objetivo, vuestros competidores y todo para aseguraros que va a funcionar, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con los pros y contras que tiene cada opción. Y bueno, Europa es un mercado bastante interesante, ¿vale? Yo hablo con mucha gente, tengo muchos amigos americanos y de diferentes países que venden en Estados Unidos y me dicen, pero es que Europa, qué pereza, porque hay un montón de idiomas, el tema del IVA, como que cuesta para una persona que no es de Europa vender en Europa porque se les hace un poco cuesta arriba todos esos temas que desconocen un poco. En cambio, en Estados Unidos, como sabéis, no hay temas de IVA, solo es un idioma, entonces en ese sentido es mucho más fácil Estados Unidos. Pero a la vez es una gran barrera de entrada, ¿vale? Vender en Europa porque, como os digo, como mucha gente le da pereza vender en Europa, hay menos competencia en Europa, ¿vale? Es decir, vas a tener muchos menos competidores con ese mismo producto en Europa que en Estados Unidos, porque lo que te va a resultar mucho más fácil posicionarte, luego el tema de la publicidad y todos los demás aspectos es más fácil, ¿vale? Además, yo considero que hoy en día con ChatGPT el tema de los idiomas, por ejemplo, no es ninguna barrera de entrada, ya que, bueno, antiguamente yo cuando empecé a vender sí que se me hizo un poco cuesta arriba porque tenía que contratar a gente, a traductores, para que me hiciesen el mismo listing en alemán, en francés, en todos los idiomas, pero hoy en día con ChatGPT es algo que es súper fácil, que en cuestión de minutos puedes hacer una traducción del listing de español a alemán, a francés y a todos los idiomas. Entonces realmente como que no veo esto como algo difícil, ¿no? Por lo que no debamos vender en Europa. Lo que sí que es más tedioso es el tema del IVA y de obtener los números de IVA, ¿vale? Es un poco tedioso, ¿por qué? Porque realmente en obtener los números de IVA de cada país se tarda un tiempo y bueno, aunque sí que es cierto que Amazon hoy en día lo intenta hacer de una manera muy fácil porque tiene empresas asociadas como es Avax, MyTax y otras muchas que se ponen en contacto contigo y te hacen todo este proceso de conseguir los números de IVA para vender en cada país, aparte todas las presentaciones de IVA de cada país, ¿vale? Mensualmente. Entonces, bueno, aunque parezca difícil, realmente no es algo tan difícil cuando empiezas a vender en Europa porque está como bastante estudiado para que sea fácil para el vendedor, ¿vale? Entonces, bueno, considero que esto es un punto a favor de Europa porque es una barrera de entrada. Mucha gente, como digo, que no es de Europa dice, qué horror, ¿no? Todos estos temas y realmente no son tan complicados, el tema del IVA y el tema de las traducciones. Otro punto a favor de Europa es que hay muchísima menos competencia. Y es que, bueno, aunque realmente he estado estudiando y el mercado es igual de grande en Europa que en Estados Unidos, como bien sabéis, el americano es mucho más consumista. Entonces hay mucho más tráfico de ventas en Estados Unidos, mucho más nivel. Entonces hay mucho más competidores. Es muchísimo más difícil posicionarte en una keyword, ¿vale? Porque hay muchos más competidores. Las pujas de la publicidad además son mucho más altas en Estados Unidos que en Europa. Entonces, bueno, si vais a empezar a vender, quizá esto es un punto a favor vuestro, que Europa es algo más sencillo
posicionaros en el producto que en Estados Unidos. Algo que también tengo que destacar, porque muchos me habéis preguntado, y es que en Europa existe un programa que se llama el Paneuropeo y realmente es algo que es súper beneficioso para los que vendéis en Europa, porque Amazon automáticamente, según cómo sean vuestras ventas, el nivel de ventas que tengáis, almacena vuestros productos automáticamente en un almacén de un país u otro dentro de Europa. Es decir, no tenéis que vosotros, si vendéis una unidad en Alemania, mandarla desde España al almacén de Alemania o al almacén de Francia. No, Amazon lo hace automáticamente solo. Entonces es algo que es bastante fácil de llevar, el tema de la logística. Es decir, Amazon en Europa es como un país en ese sentido, el tema de la logística, gracias a este programa, el programa Paneuropeo. Y ahora vamos a hablar el tema del IVA. Los números de IVA se tardan un periodo de tiempo que no es poco en obtener cada número de IVA de cada país, ¿vale? Puedes tardar hasta 3 meses en obtener, por ejemplo, el número de IVA de UK, hasta más. Bueno, depende un poco de cada caso, ¿no? Entonces esto sí que es un poco más tedioso. Luego, otro tema que hay que tener muy en cuenta es que al estar vendiendo en Europa y Europa estar compuesto por varios países, tienes que estar al tanto de cada legislación de cada país, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que tu producto sea un producto de bebé, tienes que tener en cuenta qué legislaciones hay para ese mismo producto en Alemania, en Francia, en España, etcétera, ¿vale? Porque a lo mejor en España te piden solo un certificado, pero es que en Francia a lo mejor te piden 3. Eso es un tema que es bastante importante destacar, porque es un tema más tedioso y bueno, en cambio en Estados Unidos solo es una ley, entonces realmente te dicen, oye, necesitas 3 certificados, 2 o 1, lo que sea, y es lo que necesitas. En Europa sí que es más tedioso ver la legislación en cada país que te están pidiendo, que necesitas tener, y aparte Amazon se hace un poco de lío con estas cosas, como en particular como Amazon es más, el marketplace de Europa es más nuevo, y al estar compuesto por tantos países, el tema de los certificados como que no se enteran bien ni ellos de qué se necesita. Entonces a mí me ha pasado que necesitaban certificados, que sí que era más tedioso, ¿no? Las legislaciones de cada país, además Seller Support no sabía bien qué tenían que pedirme y bueno, fue un proceso bastante tedioso, pero que al final, bueno, si lo sabes llevar y sabes informarte, tampoco es algo que hay que tener en cuenta. Un tema también muy importante que es un pro en Europa es el tema de la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad en Europa, las pujas son mucho más baratas que en Estados Unidos, porque como he mencionado anteriormente, hay muchos menos competidores en Europa que en Estados Unidos. Pero en cambio, algo malo para Europa y bueno para Estados Unidos es que en Europa tienes que estar gestionando las campañas de cada país. Es decir, tienes que estar creando campañas para España, para Francia, para Italia, para Alemania, etcétera, etcétera. En cambio, en Estados Unidos solo es un país, entonces solo tienes que crear una campaña, es decir, un grupo de campañas para un producto, ¿vale? Y bueno, una vez mencionado todos los pros y los contras que tiene vender en un sitio o en otro, como habéis podido ver, os voy a dar mi opinión sincera, ¿vale? En base a mi experiencia, ¿vale? En base a mi experiencia es que si vais a empezar a vender en Amazon por primera vez, os recomiendo que empecéis a vender en Europa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil por el tema de los competidores. Aparte, el gasto de publicidad es mucho más fácil de manejar, ya que en Estados Unidos, como hay tantos competidores, se gasta muchísima publicidad. Y si sois nuevos en Amazon y no sabéis gestionar bien las campañas de publicidad, podéis perder muchísimo dinero, ¿vale? Entonces yo siempre opino una cosa, es mejor empezar a vender en Europa, aunque el tema del IVA, las declaraciones, todo lo que mencioné anteriormente sea un poco más tedioso al principio, ¿vale? A la larga va a ser mucho más fácil, ¿vale? Porque una vez que tienes todo eso en cuenta, todo el tema del IVA, las legislaciones, etcétera, es más fácil posicionarte y vender, ¿vale? Es decir, mi conclusión es que empecéis a vender en Europa y lo que podéis hacer es, una vez que tengáis experiencia y que al cabo de los meses veáis que vuestro producto funciona en Europa, ¿vale? Que habéis obtenido buenas reviews, que estáis teniendo profit, que ya domináis más que nada Seller Central, porque al principio no es fácil entender cómo funciona, bueno, pues el tema de crear un producto, cómo se crean variantes, cómo funciona la publicidad, ¿no? Entonces sí que una vez que tengáis eso claro, si vuestro producto encaja en el mercado americano, como he mencionado, hay que estudiarlo, no os lancéis al vacío de, oye, mi producto funciona en Europa, lo lanzo en Estados Unidos. No, en el caso de que funcione en Estados Unidos ese producto y que encaje, lo bueno que tenéis es que las reviews se comparten entre Europa y Estados Unidos. Entonces, si ya habéis empezado a vender en Europa y ya tenéis buenas reviews, ya sabéis, habéis aprendido el tema de la publicidad, de cómo funciona, etcétera, y lanzáis este producto en Estados Unidos, no vais a partir de cero en Estados Unidos porque ya vais a tener las reviews que teníais en Europa, ¿vale? Porque las reviews se comparten. Esto es algo que es un punto a favor. Bueno, a mí es algo que me ayudó, sobre todo en la anterior marca. Entonces, en el caso que encaje vuestro producto en Estados Unidos, si hacéis esto es algo bastante guay porque os va a resultar muy fácil el lanzamiento en Estados Unidos. No es lo mismo lanzar un producto desde cero en Estados Unidos con 0 reviews que ya tener, imaginaros, 50 reviews, ¿vale? De 4 estrellas y media en Estados Unidos. Sí que sugiero lanzaros a Estados Unidos sin duda, porque es un mercado que si encontráis un buen nicho, ¿vale? Y funciona,
es que las ventas, vamos, son mucho más grandes que en Europa. Vamos, los números no son los mismos, ya os lo puedo decir yo. Bueno, y me diréis, ¿por qué yo estoy vendiendo ahora mi segunda marca solo en Estados Unidos y no en Europa, ¿vale? Bueno, pues la respuesta creo que es sencilla. Como he mencionado, yo ya domino perfectamente todos los temas de Amazon. En la primera marca, como no lo hacía, decidí empezar en España para aprender un poco, entender cómo funcionaba, pero ahora mismo que ya sé cómo funciona perfectamente lo que es vender en Amazon, todas las partes de publicidad, logística, dominar bien lo que es la página web de Seller Central y demás, me he lanzado al mercado americano porque además mis productos tienen una gran barrera de entrada, entonces vi el hueco y me lanza, ¿vale? Y la verdad que yo es algo que os recomiendo hacer, que no dejéis de lado a Estados Unidos porque sea un poco más complicado, sino que lo tengáis en cuenta como para más adelante. Y bueno, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Agradecería mucho que me escribieseis un comentario con sugerencias de vídeos, etcétera, que siempre los tengo en cuenta. Y que deis me gusta a este vídeo, suscribiros a mi canal y activéis notificaciones. Gracias.